Hola, mi nombre es Damián Ferrera y doy bienvenida a mi nuevo podcast. Es un espacio semanal bastante lúdico en el que vamos a traer expertos y expertas sobre ejercicio y salud. En este caso, damos la bienvenida a Pilar, futura docente, en el que nos va a hablar un poco sobre el tema emocional. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes, Damián. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti y esas inquietudes que nos hace traer consigo. Pues nada, en cuanto al tema emocional, desde hace años me interesa bastante este concepto y lo intento llevar tanto en mi vida personal como en el ámbito laboral. ¿Inquietudes que tengas? Actualmente mi único foco es estudiar al máximo para aprobar las oposiciones de primaria y, y dar lo mejor de mí. Este año es el primer año que posibilitan, ¿no? Este año que vamos a comenzar, ¿no? Posiblemente es el año quizás más duro en tu carrera de estudiante. Quizás sí, pero creo que aún no soy consciente de lo que va a ir sucediendo a lo largo del año. Creo que es un año en el que voy a experimentar muchas emociones, incluso cada día aparecerá una nueva, pero intentaré trabajar al máximo para saber controlarlas y Llevarla a cabo. sí. Me causa bastante impresión en redes sociales lo de mala maestra. Comenta un poco a qué viene todo aquello. Pues creé esa cuenta de Instagram hace alrededor de 2 años, pero con un nombre ficticio, porque quería tener un nombre que verdaderamente tuviera un significado especial. Y el año pasado en Irlanda, precisamente, con un amigo, estuvimos dándole vueltas y de repente creamos un juego de palabras y dijimos mala maestra. Y al principio fue como, bueno, tiene un impacto a lo mejor negativo, ¿no? Pero creo que me define, creo que define como lo que he vivido y lo que he sentido durante mi etapa educativa, porque te has cruzado, o me he cruzado en este caso con mucha gente, ¿no? Que al final ha sido lo que me ha impulsado, sin ellos saberlo, para estar donde estoy, y esto ha sido gracias al esfuerzo y la constancia, que creo que es uno de los valores que más me caracterizan. Claro, es cierto de que muchos docentes, ¿no?, se crean su propia cuenta para divulgar contenido. En este caso hay más futuros docentes que se abren sus cuentas antes para también difundir contenido. ¿Es a cabo llevado por alguna razón o porque realmente esa cuenta queréis dedicarla al tema más educativo y diferenciar lo personal a lo educativo? La cuenta de los docentes yo creo que nacen por amor y por pasión a lo que hacemos, y dejando de lado a lo mejor la envidia, y así crear un ambiente donde todos compartamos material para que nuestro alumnado sea beneficiado de ello, vaya. Una pregunta que quizá también causa un poco más de miedo, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí realmente a unos años, a plazo futuro? Sin duda mi propósito es ser y hacer feliz, tanto en el ámbito personal como profesional, ya que quiero adentrarme en tener una vida de bienestar completamente sana. Muy bien. Es cierto, ¿no?, que tiene un buen bagaje, ¿no? Ha publicado varios artículos sobre el tema emocional. Tu TFG y TFM ha sido sobre la inteligencia emocional. ¿Podrías definírmela con tus palabras qué es para ti todo aquello? Pues sí, desde hace años este concepto es el que está marcando mi etapa educativa, y, y la definiría como el poder que tenemos las personas, ¿no?, o el ser humano, de entender y comprender nuestras propias emociones y la del resto de personas, ya que esto, la inteligencia emocional nos ayuda en la mejora de nuestra salud. La salud no es solo la falta de enfermedad, ¿no?, sino también influye el bienestar físico, mental y social. El tema, bueno, el bienestar físico y demás, si lo enfocamos un poco más al ámbito deportivo o ejercicio físico, ¿está relacionado la inteligencia emocional con el ejercicio?
Considero que la inteligencia emocional trabajada día a día sí podría ayudarnos en todos los procesos de nuestra vida, pero eso no se consigue de forma automática. Deberíamos de trabajar con una serie de estrategias y una serie de conceptos que deberíamos de hacerle llegar al alumnado, y por supuesto el docente debería ser el primero en tener ese aprendizaje para poderlo luego enseñar con el ejemplo, ¿no? Claro, porque el tema emocional, en niños es más fácil así trabajarlo desde de edades tempranas, o es más complicado el trabajar con ellos. Considero que todo aprendizaje desde una edad temprana nos ayuda luego a lo largo de nuestra vida. O sea que cuanto antes comencemos a trabajar en ello, mucho mejor. Además, la sociedad de hoy en día necesita urgentemente que este conocimiento sea adaptado, no en la vida de las personas, sino incluso en el currículum educativo, ¿no? Pilar, seguimos en un tema, vamos a hablar sobre la empatía y automotivación. ¿Qué puedes decirme sobre ello? Pues la empatía es la capacidad de entendernos unos a otros, ¿no? y de respetarnos, y creo que va también enlazada con la ayuda. Si no pretendemos ayudar, al final no estamos siendo empáticos, y considero que la sociedad de hoy en día es un poco pobre en conexión genuina, porque olvidamos la ayuda y entonces estaríamos olvidando ser empáticos. Y en cuanto a automotivación, la automotivación nos ayuda a impulsarnos a nosotros mismos hacia un objetivo, ¿no? Hay que tener unas reglas claras, un reconocimiento de logros y unos docentes o en este caso entrenadores que también nos apoyen, y se establezca una escucha activa, un feedback positivo. Entonces, ¿tiene que ver también la empatía y automotivación con el ambiente de clase? claramente, pero eso el profesor, como hemos hablado antes, es el que tiene que dar el ejemplo. Si el profesor es capaz de controlar todo eso y mostrar ese aprendizaje hacia el alumno, todo se llevaría a cabo con un mejor rendimiento. Has dicho rendimiento, hablamos sobre el rendimiento deportivo. ¿Cómo afecta realmente a niños y niñas este rendimiento? Pues el rendimiento deportivo algunas veces se ve afectado por el estrés y la ansiedad que conlleva tener un buen rendimiento deportivo constantemente, ¿no? Y algunas veces nos enfocamos demasiado en el resultado que en el proceso, que al final es lo más importante. Durante el proceso se trabajan las emociones, la técnica, el saber estar. Entonces es algo que se necesita para llegar al buen resultado, ¿no? en el rendimiento. Claro, es cierto que cada vez queremos el resultado más pronto. En este caso te hablo desde mi punto de vista, desde mi ejemplo, ¿no? En el que nosotros trabajamos con personas que realmente se enfocan, o cada uno llega con un tipo de problema, ¿no? Realmente utilizan el deporte o ejercicio físico como desconexión. Y yo creo que para nosotros, como ustedes docentes y nosotros como entrenadores, ¿no? O especialistas en actividad física deportiva, tenemos que salvar todo aquello e intentar de que nuestras clases sean lo más lúdicas posible para que el rendimiento de esa persona aumente. Date cuenta que si un ambiente de clase que no sea positivo, esa persona no se siente cómoda en clase, de trabajo docente o de trabajo de entrenador, en este caso el rendimiento no aumenta. Entonces, claro, mi pregunta sería, ¿un mayor rendimiento tiene que ver con una inteligencia emocional más controlada o no tiene nada que ver ahí? Depende, ¿no? Pero ¿de qué factores? Claro, te pongo un caso desde mi punto de vista, ¿no? En este caso que trabajo con pacientes, ¿no? En el que, por ejemplo, veo y percibo de que un mayor rendimiento está asociado realmente con una situación emocional más controlada. Es decir, se siente consigo mismo mejor, hay un buen ambiente,
consigue resultados y esto promueve, en este caso, perdón, de que un rendimiento sea mejor. Cuando vienen pacientes, por ejemplo, a tratarse, en este caso conmigo, más personal, ¿no? Yo cada vez que entra un paciente por la puerta noto a tema emoción cómo se siente, simplemente por rasgos físicos realmente o cómo se siente visualizando la cara, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí yo voy dándole feedback positivo realmente, ¿no? Y que me cuente esa persona cómo se encuentra para ir trabajando día a día o momento tras momento cierto ejercicio que ya le condicione un resultado positivo. Pues yo decía yo que el rendimiento, en este caso, personalmente para mí, está asociado con una situación emocional más controlada. Pues sí, como has dicho, la cara es el espejo del alma, ¿no? Y somos personas espejo. Si tú traes un mal día y yo tengo una actitud más positiva, al final todo se contagia y gracias a tu trabajo esa persona sale más contenta de vuestro centro. Así que... Es lo que realmente estamos hablando. Sí es cierto que, por ejemplo, hemos hablado antes, ¿no? Un buen ambiente de clase, un trabajo lúdico. Como docente, ¿qué consejo daría para que ese tipo de situaciones se lleven a cabo en una clase o un centro deportivo, en este caso que somos como nosotros entrenadores, para que ese rendimiento se vea repercutido positivamente? No olvidaría, como hemos hablado antes, la empatía, ofrecer ayuda, trabajar la resolución de conflictos, que al final son conceptos, ¿no? que también tenemos que llevar en nuestro día a día y les sirve para el futuro del alumno. Actitud positiva, escucha activa, que también lo hemos comentado antes, o una conversación de tú a tú, de saber que a alguien le importa, ¿no? Y le interesa, que algunas veces estamos súper centrados en nosotros mismos y no vemos que la otra persona también necesita ayuda y podemos ofrecérsela, ¿no? Es muy importante el hecho de saber escuchar. Escuché en un podcast en el que cada día escuchamos para hablar y no para comprender. Entonces es cierto de que tenemos que ser más empáticos en estas situaciones y saber que cuando llega alguien, ¿no? Tenemos que escuchar para comprender su situación y no solamente para escuchar para hablar, ¿no? Que al final es como el día a día que nos estamos suponiendo. Entonces, enfocar también el tema entrenador, ¿cómo controlaría esos desafíos emocionales para que el llevar a cabo una clase no se descontrole? Es decir, que ciertas personas tengan emociones que no controlen y tú misma, en este caso, como docente, como entrenadora, algunos consejos para que esa clase siga adelante. Creo que lo fundamental y la raíz de toda esta planta, por así decirlo, o de todo este árbol, sería la actitud del docente, ¿no? Enseñar con el ejemplo, como comentamos anteriormente, y ofrecer al alumnado lo mejor de nosotros como la función de ser docente, que al final necesitamos vocación y amor por la enseñanza, por saber que queremos enseñar, pero aprender, porque los docentes también estamos aprendiendo a la vez que enseñamos. Y el silencio algunas veces son palabras, ¿no? que no nos damos cuenta que hacen falta. Recordábamos antes que comentabas, ¿no? Que lo más importante era el proceso antes que el resultado, y es cierto que a día de hoy todavía queremos resultados muy pronto, nos enfocamos mucho más en la estética y nos dedicamos poco tiempo a nosotros, ¿no? ¿Qué consejo daría, ¿no? Ya como docente o como persona, ¿no? En este caso, para combatir con estas situaciones que cada vez, por tiempo, falta tiempo, la vida pasa muy rápida? ¿Qué consejos daría para afrontar todo este tipo de acontecimientos que suceden día a día? Creo que vivimos en una sociedad de prisa y debería de ser de risa para realmente ser felices. Olvidamos que nos desarrollamos mejor como niños y disfrutando y aprendiendo con un proceso lúdico y significativo, y algunas veces la postura de adulto nos hace olvidarnos completamente de eso
y trabajar poco a poco, ¿no? Tanto dentro del aula como en un centro de entrenamiento, a través de la asertividad, una buena toma de decisiones. Eso sería lograr el éxito durante el proceso y a su vez en el resultado. Aunque en mi perspectiva eso se consigue quizás un poco a través de la terapia, ¿no? Y de profesionales acerca de la psicología, que son los que verdaderamente a mí me han ayudado, y ese sería el auténtico, no sé, y buen desarrollo para llegar hacia el bienestar. Claro, también importante que has dicho, ¿no? El hecho de que cuando más influimos con los niños, te das cuenta, nosotros como en centro, ¿no? Y como entrenadores, no dejamos de jugar. Hacemos juegos porque realmente nosotros debemos dejar a un lado, como decimos, ¿no? Dejar un poco al lado más la vida adulta y trabajar como disfrutamos más jugando, ¿no? Y te das cuenta que día a día, realizando juegos, la gente disfruta. O sea, porque es que no debemos de parar de jugar. Seamos más adultos o menos, cuando más motivación encontramos y cuando más resultados hay, es cuando metemos una situación real de juego, en el que se involucran todos y todas para poder llegar a un objetivo concreto, ¿no? Entonces, al final, el hecho de, como hemos dicho anteriormente, sea lúdica la clase, emocionalmente sea atractiva, ¿no? En este caso, y que realmente no dependan de diversos factores que tengan fuera, esto nos hace a nosotros ser mucho más profesionales, crecer como personas y realmente que esas mismas personas consigan, en este caso en el ámbito deportivo, rendimiento, lo que queríamos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de trabajar con niños y niñas, el juego, otra pregunta que te lanzo, ¿el juego está siempre en tu día a día o hay momentos en los que realmente el juego va aparte? Porque entiendo que hay situaciones en las que a la hora de dar una clase, ¿no? Una docencia, en este caso, hay momentos en los que el juego debe estar un poco más al margen. En la sociedad de hoy en día creo que el juego debería de estar bastante presente, no solo fuera del aula, es decir, en el patio, ¿no? Durante el desarrollo de las sesiones de educación física, sino también dentro del aula. Aprendemos mucho mejor, como hemos hablado, a través del juego, cuando hacemos cosas con amor y que parece que no estás aprendiendo porque no estás sentado durante 5 horas en una silla. Al final hace que aprendas sin realmente darte cuenta y con una facilidad que es mucho mejor y al final es mucho más sana, ¿no? Aparecen gran cantidad de valores a través del juego y creo que es algo que se está ahora impulsando y no se debería perder. Pilar, ya por hoy cerramos este primer podcast. Yo creo que para mí ha sido bastante importante, espero que para las personas que lo escuchen y lo puedan ver también sea bastante igual de importante que para nosotros. Y bueno, cierra el telón, en este caso te dejo que cierre y bueno, gracias. Gracias a ti por confiar en mí, ¿no? Y brindarme esta oportunidad. Y lo que quiero reflejar, ¿no? Creo que hemos podido reflejarlo con éxito y hacerles llegar a la gente que no olviden cuál es su potencial, ¿no? De dónde vienen y hacia dónde van, que dejen de un lado la envidia, que hay que mirar hacia adentro y que sean felices.